¿Qué tal? Muy buen día. Pues con el gusto de estar nuevamente con ustedes a través de esta modalidad en línea y ahora con un tema pues de total relevancia, COVID-19, efectos laborales y fiscales en caso de contingencia. Un tema verdaderamente preocupante para muchos negocios, para muchos asesores, contadores que nos dedicamos a la dinámica tributaria, fiscal, porque existe mucha incertidumbre acerca de lo que representa esta posibilidad de contingencia y sobre todo los efectos que el día de hoy ya estamos percibiendo a través de los acuerdos y comunicados del gobierno federal que nos obligan a situaciones que representan un cambio en nuestra operación, y es muy importante tomar en cuenta, por supuesto, lo que representa en términos legales, en términos jurídicos. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar formalmente en esta videoconferencia, esta plática en línea, que como lo decía de inicio es un tema delicado, ya que pues esperamos muchos de los que pues el día de hoy estamos siendo conscientes de la problemática, esperamos y que en verdad esto se pueda superar por el bien de México, por el bien de la ciudadanía, por el bien de la humanidad incluso, ¿no? Digo, hace muy poco tiempo difícilmente creo que hubiéramos pensado en la posibilidad de estar haciendo un curso pues relacionado con esta materia, aclarando que no es un tema médico, un tema técnico en ese sentido, sino más bien pues un tema un tanto legal, desde el ambiente patronal, desde el ambiente laboral en términos generales, y que fiscal, por supuesto, y que nos ocupa o nos inquieta a muchos de nosotros, reitero, sobre todo asesores que ante la inquietud del empresario nos cuestiona, nos dice que pues qué sigue, qué es lo que hay que hacer, cómo enfrentar todo este tipo de cambios. Reitero que pues el día de hoy en una fase pues prácticamente dos, así lo refieren nuestras autoridades de salud, ha traído como consecuencia modificaciones significativas en la forma de operar. Si bien es cierto, hay mucha información en el aire, en los medios, a través pues de redes sociales y de cualquier otro medio informativo. Creemos, bajo el principio pues un tanto trillado, pero que creo que aplica, que precisamente el exceso de información genera desinformación. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y los mitos, muchos de los mitos que se difunden a través de la práctica pues de boca a boca, no son más que eso, cuestiones no aplicables, cuestiones que no corresponden a una realidad jurídica, independientemente de lo que ya esté sucediendo en la práctica. Y bueno, pues mucho de todo eso, adicional a cuestiones, por supuesto, de fundamentación, de práctica, concretamente en las temáticas que hoy nos ocuparán, estaremos analizando a lo largo de estas horas y pues con el gusto de poder comunicar, como lo es, espero y que les sea de utilidad. Mucho de todo esto son comentarios, nuestra opinión personal o institucional como firma, reconociendo que, como lo hemos dicho, a lo largo y ancho de pues prácticamente del país donde hemos tenido la oportunidad de impartir capacitación en su momento presencial, que son criterios personales reconociendo que podría no ser así. Esa es nuestra opinión responsable, analizada, pero no somos de criterios absolutos, eso es un hecho, lo cual creo que pues nos mantiene en una apertura de ideologías, y respetamos cualquiera que sea, la de quien sea, pero pues esta es nuestra propuesta y me gustaría que la escuchen y que conozcan parte de lo que nosotros creemos para efectos de enfrentar toda esta problemática. Vamos a iniciarlo entonces. Tenemos por ahí una presentación relativamente corta, pero creo lo suficientemente sustancial. Bien, tenemos aquí nuestro temario: la declaratoria de contingencia sanitaria y a quién le compete emitir dicha declaratoria. Es parte de las inquietudes que se han estado viviendo los últimos días respecto a quién es el que tiene que comunicar
y quién es el que tiene la competencia verdaderamente para decretar una contingencia. Obligación del patrón en caso de contingencia, bueno, también es un punto interesante que trae consigo una declaratoria de contingencia de parte de la autoridad competente y poder ubicar entonces que como patrones, pues realmente qué es lo que representaría, qué es lo que conlleva y por ahí lo vamos a estar analizando desde la óptica, por supuesto, de las distintas legislaciones, sobre todo la laboral, que mucho parte aquí de esa dinámica. El trabajo de las mujeres, hay por ahí una mención especial en la propia ley en relación a esto. Cuando entonces se pronuncia de lo relativo a las contingencias, nos dice o nos precisa en el caso específico concreto del trabajo de la mujer una mención específica, veremos en qué términos, para cuándo aplica y que incluso tiene mucho que ver con el acuerdo que se emite el día 24, el día de ayer, concretamente el día de ayer, 24 de marzo, y pues a escaso un día, básicamente fecha hoy 25 de marzo de 2020. El trabajo de las mujeres en periodo de gestación o de lactancia y de los menores, porque también hace por ahí una connotación, una mención específica para los menores. Platicaremos un poco de cómo aplica la suspensión laboral para tiempos de contingencia sanitaria. Esta suspensión laboral que, si bien es cierto, encontramos un artículo 42 en la ley laboral concreto y específico en materia de suspensiones, en cada caso, que por ahí regula, si mal no recuerdo, aproximadamente 7 fracciones, también lo es que existe un artículo, digámoslo con mención concreta y personal, que es el 42 bis, que nos habla concreta y específicamente de la contingencia sanitaria. Bueno, veremos ese 42 bis, un artículo muy interesante, prácticamente tiene mucho que ver con el análisis, con el fondo de lo que estaremos platicando y vale la pena el estudio de este. Ahora, una cosa es antes, como lo pudiera ser previo al decreto de la contingencia, otra cosa es estar en contingencia, qué ocurre durante los periodos de contingencia, y como ustedes lo tienen ahí en pantalla, el punto número 5, ¿qué sucede después de la contingencia? ¿Y qué medidas puede tomar la Secretaría del Trabajo en sus facultades? Bueno, esto es un punto 5, lo vamos a analizar. Veremos un punto 6 relacionado con el pago de indemnización por contingencia laboral. ¿Qué representa esto? Y no solo en cuantía, sino incluso los montos, cuál es el destino o cuál es la aplicación que se le tiene que dar para efectos de ley del impuesto sobre la renta. Hay una mención muy especial en el artículo 93 que vale la pena, por supuesto, considerar y tomar en consideración, ubicando cómo manejar este pago o estos pagos relacionados, por supuesto, con esta dinámica. Ahora, ese es el punto 6. Punto 7. ¿Cómo aplica la ley del Seguro Social? Todo un mundo de situaciones, de teorías incluso, en relación a este punto número 7, cómo aplica la ley del seguro. Lo veremos por ahí algunas sugerencias derivado de lo que tenemos en la ley del Seguro Social, cómo atender el cumplimiento de la obligación patronal ante esta situación. De igual forma el Infonavit, que va de la mano, ustedes y yo sabemos que casi siempre para todo aquel que tiene la obligación de cubrir cuotas de seguridad social, pues viene de la mano la cuestión de Infonavit. Y digo casi siempre porque existen excepciones, como sucedería por algún decreto, ya sea de Congreso local, por alguna dependencia creada por el Estado, alguna empresa incluso creada por el Estado en su ámbito de actuación como particular, pues en ocasiones distingue y a través de estos decretos estatales se dice determinada figura o ente, pues únicamente otorgará seguridad social y no Infonavit, porque a lo mejor otorgará Fobiste o cualquier otra cuestión que cubra con lo relativo a la habitación, ¿no? Como bien lo dice por ahí el mandato constitucional,
artículo 123. ¿Cómo aplican entonces estos dos grandes ambientes? Seguridad Social, Infonavit, y por último, impuesto sobre nómina, que aquí vale la pena hacer la connotación, que tenemos un ejemplo solamente de una legislación, una ley hacendaria, que es la de Coahuila, independientemente que se reconoce que para cada entidad local, me refiero a cada estado, aplica conforme a las reglas de su ley hacendaria. Eso tendríamos que analizarlo, pero la situamos aquí como un ejemplo muy claro de entendimiento, de aplicación, y que seguramente pues en el caso concreto de la entidad a la que ustedes pertenezcan, nos dará mucha luz para pues ubicar el manejo relacionado con esta dinámica, ¿no? Muy bien. Comentarios entonces acerca de la cuestión de esta experiencia. Por ahí se dice incluso, lo que pasa es que es una experiencia que nunca se había vivido en la práctica. Bueno, pues quizá como tal, el virus conocemos todos que es un virus nuevo, sobre todo desde el ambiente técnico, el ambiente científico, ¿no? Pero tenemos una experiencia del 2009 que se dio el evento denominado como el día de hoy, pandemia, derivado del H1N1, por aquello del 2009, que también el Consejo de Salubridad General lo reconoció como una enfermedad grave. Ok. ¿Qué es esto entonces? Pues que en realidad ya existe actuación y precedente del 2009, donde interviene el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, creo que se olvidó durante algún tiempo en cuanto a la cuestión relativa a pandemias, porque obviamente después del 2009 pues no hubo otra pandemia. De tal manera que vale la pena ubicar fundamentación, competencia, qué representa el Consejo, cuál es su ámbito de competencia, de actuación, su fundamento constitucional, porque precisamente derivado de esto viene mucha actuación en cuestión de la contingencia en un momento dado, si es que se llega a decretar. Algunos lo aseguran, algunos otros todavía son escépticos. La verdad, las cosas es que no lo sabría prácticamente decir o garantizar, pero que en el caso de lo que personalmente sí creo, muy probablemente llegue a decretarse como pues una contingencia sanitaria, ubicaremos hoy pues todo lo que concierne a ello y sobre todo quienes actúan en relación a esto, y es propiamente el Consejo de Salubridad General quien tendría en su momento que pronunciarse, decretando por supuesto la contingencia sanitaria, ¿vale? Entonces tenemos esa parte ahí y bueno, independientemente que mucho de lo técnico ya se ha hablado a través de los medios de comunicación y demás, creo que vale la pena considerar, tomar en cuenta, por supuesto, lo que representará en términos de actuación, digámoslo, pues de manera operativa para los negocios, el hecho de enfrentarnos con una situación como la que hoy estamos viviendo. Miren, tenemos aquí algo muy claro, independientemente de lo ya mencionado. El Consejo de Salud General, el Consejo de Salubridad General, perdón, reconoce entonces como una enfermedad grave, y lo vimos también publicado en el Diario Oficial de la Federación, derivado que incluso, dice también derivado de este evento, reconoce la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo cuando sucede lo relativo al asunto del H1N1. Entonces, el Consejo de Salubridad, al igual que ahora, de Salubridad General, al igual que ahora, decreta como una enfermedad grave. O sea, lo hizo en el 2009, lo vuelve a hacer para efectos del 2020, ahorita con la cuestión del COVID, y de tal forma que surge un artículo 42 bis en la Ley Federal del Trabajo. Obviamente no de manera inmediata, esto surge hasta el 2012, claro, derivado de la reforma grande a la Ley Federal del Trabajo, la que ubicamos en este año.
que entra en vigencia el 1 de diciembre del 2012. Modifica entonces también el artículo 427 y el artículo 429 de la propia legislación del trabajo. Artículos que mucho tiempo se pasaron por alto, del 2012 a la fecha, reitero, no existió la necesidad de aplicar esta regulación, esta normativa, pero pues ahora son artículos de actualidad y que tenemos muy a la mano, como es el caso del 42 bis, Ley Federal del Trabajo, como es el caso del 427, fracción séptima, y como es el caso del 429, fracción cuarta, que en su momento estudiaremos, por supuesto, a literalidad y ubicaremos lo que representa cada una de estas modificaciones. Artículos base, entonces, cuando se está en una contingencia sanitaria. Continuando un tanto aquí, encontramos lo siguiente. Entonces, conscientes de lo que representa esto, recomendaciones o alternativas. Bueno, medidas que se pueden tomar de parte de la parte patronal para mitigar los efectos de la propagación del coronavirus, que estén contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Creo que un punto muy interesante es el trabajo en domicilio, como es el caso del home office, que de alguna manera esto no es viable, no es posible para efectos de la industria, por obvias razones. De tal manera que el trabajo domiciliario, por así decirlo, se presta en determinados ambientes muy concretos. Pongo un ejemplo. Pudiera ser entonces en el ambiente contable, alguien que tenga una labor definida, que a través de la tecnología pues pueda trabajar por remoto, probablemente desde su domicilio a través de internet, con alguna plataforma, con alguna aplicación que le permita cumplir su labor administrativa desde su propio domicilio, o incluso hasta de labor, pudiesen ser manualidades o cualquier otra cosa, resultado que dentro del domicilio se pueda pues elaborar. Ahora, lo cierto es que, si bien es cierto, es una posibilidad, es una alternativa, también representa toda una regulación, independientemente que quedan muchas lagunas o muchos recovecos en esta modalidad, porque encontramos a partir del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo regulación sobre este esquema, una regulación que no es suficiente, pero sin duda hoy es una alternativa, sobre todo para el trabajo administrativo u operativo, en el caso de que no requiera de maquinaria, de herramienta, de situaciones que sean prácticas. Es una modalidad que se puede acordar con el trabajador y que incluso la podemos llevar a una temporalidad. Bien, y aquí ya detonamos un punto que tiene que ver con dos artículos de la legislación laboral. Es el artículo 33 y el artículo 34 correlacionado con el 25. ¿Qué es esto? Vamos por el 25 primero. El 25 nos habla del contrato laboral, donde establece las condiciones en general de salario, de tiempo, de horario, de lugar, de actividad, de condiciones particulares, de todo lo que llegue a ser el acuerdo de arranque o incluso las modificaciones que se pudiesen ir dando en el transcurso del tiempo a través de los anexos o adendum. Y ahí es donde intervienen los artículos 33 y 34. ¿Qué es esto? Bueno, que el trabajador no puede renunciar de ninguna prestación, pero que conforme la experiencia, y de hecho creo que viene por ahí algo más adelante, algunas tesis que analizaremos, es posible modificar la condición laboral no solo en cuanto al servicio, no solo en cuanto a los lugares, a los horarios, sino incluso en cuanto al salario. Pero esto tendría que ser convenido por ambas partes, de tal manera que el trabajo en el domicilio no es una limitante el día de hoy para aquel que lo pueda desarrollar. Se recomienda la formalidad de estipularlo en un acuerdo versus anexo o adendum. Eso va a dar la formalidad y la tranquilidad de tener un respaldo de que estamos actuando dentro de las disposiciones en el acatamiento
y sin violentar ninguno de los numerales que fueron parte entonces incluso de aquel contrato de origen. El 33 habla de la renunciabilidad de prestaciones, salarios y derechos en general. El 34 habla del convenio, y entonces esta es una oportunidad. Alternativa, desde el domicilio. En el caso de que sea posible, hacemos un convenio que no necesariamente tiene que ser ante la Junta. Recordemos que los criterios de última época nos han dicho que incluso una terminación de relación laboral no necesariamente tiene que celebrarse ante la Junta de Conciliación para ser válida, de tal manera que en analogía pudiéramos convenir cualquier otra cuestión fuera de las juntas de conciliación, que obviamente en la medida de lo posible, que incluso hoy eso también es una imposibilidad, pero en la medida de lo posible siempre he recomendado pues darle esa certeza, esa fe pública a través de la autoridad competente, pero si hoy no es posible, pues lo podemos entonces elaborar a instancia pues de la empresa, ¿no? Precisamente. Empresa, trabajador, firmando convenio, donde ahora las condiciones de trabajo cambian para que el trabajo se desarrolle en el domicilio, observando los artículos 311 en delante, que representan pues todo esto de la figura del home office. Una opción. El 33, que precisamente se enuncia ahí en su material, es el artículo que habla de la renunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a servir este artículo para lo que veamos más adelante en relación a los pactos posibles y legales, 100% legales, que podemos entonces llevar con nuestros colaboradores hoy y sobre todo derivado de esta contingencia. Ahora, cuando el convenio se ha celebrado sin intervención de la autoridad, será susceptible de ser reclamada la nulidad, por supuesto. De hecho, si cuando el convenio es celebrado ante la autoridad competente, hay posibilidad de que el empleado reclame la nulidad del mismo ante la Junta, pues conti más cuando no se celebra ante la autoridad competente, que es propiamente la Junta de Conciliación. Solamente de aquello, por supuesto hay que resaltarlo, aquello que contenga la renuncia de los derechos de los empleados, conservando su validez en las cláusulas convenidas lícitas. De tal manera que si desarrollamos un convenio en apego a derecho, se debería de considerar como legal y debe de prevalecer ante cualquier reclamo del trabajador. Entonces, de igual forma, lo convenido obliga a ambas partes. Quiere decir que si el trabajador se retracta del convenio, pues legalmente eso no sería posible, y lo mismo sucede con el patrón. Si el patrón se redacta de lo convenido, no podría ser así porque ya hay un pacto previo, propiamente el convenio o el anexo. Muy bien, esa parte es interesante, y bueno, pues por ahí tienen en su material una tesis, es una tesis aislada, es un precedente que considero vale la pena su análisis, porque señala lo siguiente: prescripción de la relación laboral por reducción salarial. Desde aquí ya entramos a la materia especial de lo que sería, al punto especial, al punto fino, de lo que podría ser una reducción salarial, muy cuestionada y sobre todo con mucho mito en la práctica, porque algunos dicen, no puedes reducir el salario, y la respuesta es parcialmente cierta en relación a que si se dice que no, por lo siguiente: es cierto que no podemos reducir el salario de manera unilateral, porque si la reducción fuera convenida y entonces ambas partes están de acuerdo en reducir el salario, sería totalmente legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, derivado de las medidas que se están viviendo, y sobre todo es un llamado, por supuesto, a la conciencia y a la solidaridad, a la unión que hoy necesitamos para salir adelante derivado de todo lo que se vive, en apoyo a ambas partes, porque creo que es inadecuado, por supuesto, que un patrón le diga hoy a su trabajador, simplemente voy a cerrar mi negocio porque no quiero perder dinero y porque simplemente, pues probablemente no tenga con qué pagarte ni siquiera el día de hoy.
Bueno, independientemente de ello, definitivamente eso conlleva una responsabilidad, ya que al día de hoy no existe decreto de contingencia sanitaria y ya que al día de hoy, por supuesto, pues no queda relevado de cubrir una obligación en relación a el pasivo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que como algunos empresarios o negocios, empresas en general, tomaron la decisión de decirle a su empleado: te voy a descansar indefinidamente, sin goce de sueldo y sin alternativa de nada, o incluso hasta un despido al extremo, que no es lo mismo que una suspensión indefinida, se parece mucho pero no es lo mismo. Ambas situaciones son inadecuadas ante la ley. ¿Por qué? Porque en realidad la relación laboral no puede terminar en esos términos, no debería terminar en esos términos. Por eso es entonces que incluso pues cuestiono y verdaderamente critico a grandes corporaciones que, aunque con capitales muy considerables, simplemente tomaron la decisión pues de concluir relaciones laborales o de suspender relaciones laborales sin goce de sueldo para los empleados en relación a que comercialmente tienen una afectación. Eso no es posible legalmente hablando, eso no es aceptable moralmente, considerándolo o hablando también de igual forma. Lo que sí es posible de manera legítima, y considero desde mi punto de vista muy personal, no solo es posible sino incluso adecuado, es hacer convenios. Convenios como el que ustedes tienen en su pantalla, que tiene que ver con la reducción salarial. Pero, como bien lo dice el criterio de rubro que aparece en su material, rescisión de la relación laboral, por reducción salarial, para que se configure dicha causal, es suficiente que el patrón haga del conocimiento del trabajador, por cualquier medio de su decisión, de la disminución de salario. ¿Qué es esto entonces? Que si el patrón le comunica al empleado: sabes, a partir de tal fecha o a partir de hoy, tu salario se disminuye a tanto, eso configura la posibilidad de ser demandado por parte del empleado. Eso configura, por supuesto, rescisión de la relación laboral con responsabilidad para el patrón, porque entonces es inadecuado. La ley no contempla esa posibilidad, no es permisiva en cuanto a esto. De tal manera que si un patrón comunica a un empleado: a partir de tal día ganas tanto, eso causa la rescisión laboral y por supuesto que existe la posibilidad de demandar de parte del trabajador, para lo cual tendríamos que remitirnos al apartado de prescripciones que encontramos a partir del artículo 516, si mal no recuerdo, al 522, y que nos establece tiempos para prestaciones, para indemnizaciones, para riesgo de trabajo, los tiempos donde fenece el ejercicio de la acción para un reclamo. El criterio que tienen en su material lo dice aquí muy claro. De los artículos 51, cuarta, 84, que representan lo que es salario en términos generales, así como de la jurisprudencia, en mención una jurisprudencia que correlaciona del 2005, sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Gaceta, novena época, establece toda la referencia, de rubro: rescisión de la relación laboral por reducción del salario. No es necesario que se demuestre que se efectuaron gestiones para obtener el pago correcto, basta con que se acredite la existencia de su reducción. Recibo de nómina sería la prueba idónea para que entonces el trabajador, que de una semana a otra, por poner fecha, reciba un comprobante timbrado por cantidad inferior. Ese es el documento base, que aunado a todo lo que conocemos como principios de relación laboral 784 y 14 fracciones, la carga de la prueba esencialmente, no en todo, pero sí en muchas cuestiones, la tiene el patrón. De tal manera que si el trabajador se apersona ante la Junta y con un elemento de prueba, incluso como podría ser el recibo, o aún hasta sin recibo, argumentando que hubo una reducción de salario, por supuesto que el patrón pues tendrá que demostrar lo contrario y eso causa una rescisión laboral. De tal manera entonces, concluyendo este criterio, sí podemos reducir el salario, siempre y cuando estemos en comunión, en acuerdo, en convenio, ambas partes. Si el trabajador ganaba 20,000 pesos
y hoy se le plantea una remuneración de 12,000, de 15,000 pesos.